El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:40, a propósito de las actividades tempraneras de la Asamblea, habían convocado a la Comisión de Tránsito a las 7 de la mañana, son las 7:40, me envían una fotografía gracias al aporte del colega, creo que un legislador ahí en la sala. Convocados a las 7 de la mañana, 40 minutos y un legislador en la sala. Deberían cambiar o repensar el tema de las horas si les resulta muy temprano acudir a las 7 de la mañana. Y por otra parte, el colega Andrés Reliche me informa, acaba de pasar por Pomaski, dice, al parecer ya está controlado el incendio en el Cerro Casitagua, los focos de fuego que hasta anoche estaban activos hoy están apagados, salvo una columna de humo que se observa en una especie de cañón que era donde estaba localizada la parte más grave. El colegio Pomaski sigue siendo parte del mando unificado, hay una gran cantidad de bomberos y personal de ambiente y riesgos. Sin tener información oficial, dice Andrés, y desde su perspectiva, está en un punto de controlar totalmente el incendio. Ojalá que eso ocurra, estamos expectantes de aquello. Sibel Martínez visita nuestra mesa de trabajo, ella hoy, aparte de sus responsabilidades en el Consejo de Protección de Derechos, también ha asumido, y la tuvimos acá hace algunas semanas, la presidencia o lidera la coordinación de esta comisión integrada por la Defensoría del Pueblo para analizar los hechos de octubre. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. Quiero pedir una reacción sobre el informe de la CIDH, que seguramente ustedes deben haberlo ya revisado, analizado, y que probablemente servirá como insumo para el trabajo de ustedes. Totalmente. ¿Cuál es su opinión sobre ese informe? A ver, es un informe bastante decidor. No nos llama la atención porque hemos venido ya investigando, hemos hecho ya un trabajo que va un poco enmarcado en lo que la CIDH comenta, ¿no es cierto? O sea, creo que para ninguno de nosotros es ajeno que efectivamente existieron muertos, heridos, que hubo privación ilegal de libertad. Los testimonios de 380 personas víctimas lo confirman. Para la CIDH que lo recabó, y efectivamente también las 439 entrevistas que realizó durante los 3 días que estuvo aquí en diciembre. Entonces, yo creo que este informe, si bien es utilizado como insumo, como usted bien lo comenta, pero tenemos otros informes adicionales, ¿no es cierto? El de la Asamblea, el que va a emite la ONU, este informe, y bueno, todos los otros testimonios también, y los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo. ¿Qué sensaciones le dejó el informe de la CIDH, que es lo más reciente y que ha generado polémica en estos 2 días? Bueno, que estamos por buen camino en nuestra metodología de trabajo. Nos demoramos un poco en trabajar, digamos, porque pedimos el apoyo de expertos internacionales que vinieron acá durante 2 días y nos pudieron ayudar a elaborar el cronograma de trabajo y asimismo también la metodología de trabajo. Al ver el informe nos damos cuenta que estamos por la misma línea, si usted quiere, considerando que este informe también, si bien tiene la obligación, porque eso es lo que hemos asumido, de investigar los hechos violentos suscitados en estos días de las protestas, no es menos cierto también que es sobre un enfoque de derechos. Y sobre ese enfoque de derechos, que a la vez comenta el informe de la CIDH, es el que nosotros vamos a trabajar. Hemos ya recibido algunos testimonios, ¿no?, adicionales. Recordemos que ya tenemos bastantes insumos, tanto 900, por ejemplo, anexos en el informe de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que analizar cada uno de ellos, pero lo que sí nos estamos basando, que es algo que también dice la CIDH, es en las víctimas. Hemos visto con preocupación que no están recibiendo atención y que efectivamente esta búsqueda de reparación, que es parte de lo que nos motiva a investigar y a emitir un informe, no se está dando. Entonces, el día lunes que tuvimos sesión de pleno y que recibimos en audiencia a varias víctimas, entre ellas, por ejemplo, Yajaira Urresta, nos dimos cuenta que no ha habido un impulso fiscal en sus procesos, tampoco han recibido atención, y cuando me refiero a atención, no solamente en temas de salud física, digámoslo así, sino también en salud psicológica. Una persona víctima de un hecho violento en las protestas, que además
por poner el ejemplo de Yajaira, pierde un ojo, no solamente podemos circunscribirnos a ver y entregarle una prótesis en el mejor de los casos, algo que además no ha pasado en el caso de Yajaira, ¿no? Ella tiene su prótesis, pero de forma, digamos, privada, no es que el Estado le ha reparado. Exactamente. Y ahí también nos hace darnos cuenta de algo que quizá formará parte de nuestro informe, adelanto como una visión que hemos conversado ya con la comisión, y es que el sistema de protección de derechos de aquí, del país, no funciona. Es que no es posible que nosotros, por ejemplo, tengamos que hacer un pedido específico a las universidades del país para que brinden esta atención que me refiero a las víctimas y no tener una entidad como son los servicios de protección especial que hoy están siendo desmantelados para poder direccionarles a estos. Entonces estamos pidiendo un favor a las universidades, que además actuaron como casas de acogida en su momento, ¿no es cierto?, para que puedan ellos proveerles a través de los servicios de psicología este apoyo y ayuda que las víctimas necesitan, cuando esto además debería ser una obligación estatal. Entonces, son cosas que nos llaman la atención y que van muy encaminados al informe, ¿no? En una de las recomendaciones, efectivamente, la CIDH solicita atención y reparación a las víctimas. Y eso es algo que a nosotros, quizá, con todo lo que se ha analizado, es un plus del informe. Es lograr que estas víctimas efectivamente accedan primero a la verdad, creo que todos necesitamos la verdad de estos hechos, pero a la justicia y a la reparación. En este momento, a ver, han pasado octubre, noviembre, diciembre, enero, 3 meses de las protestas. ¿No hay ningún tipo de acción reparatoria por parte del Estado contra quienes fueron víctimas de los hechos de octubre? De lo que hemos visto hasta este momento, no. No ha existido. Y el de Yajaira Urresta puede ser considerado el caso más emblemático, al margen de los fallecidos, que obviamente es otro tema, pero digamos de los heridos o de los afectados. El de Yajaira Urresta puede ser el caso más emblemático por el hecho de que perdió su ojo. Yo le diría que por el hecho de que Yajaira alza su voz y efectivamente demuestra que es una mujer valiente y valerosa, ¿no? No creo que es fácil comentar todo lo que ella ha comentado, ¿no es cierto? El día de ayer yo escuchaba la entrevista que usted le hizo y ese mismo mensaje y ese mismo testimonio que rindió aquí, lo rindió con nosotros, lo hizo en la CIDH, es decir, es quizá icónica. Pero tengo que decir con pena que no es el único caso, ¿no? Hemos recibido, la primera vez que comenzamos a recibir escuchas activas, fue una persona y refirió que había sido disparada, que además tampoco estaba formando parte de las protestas, había ido a ver a su prima, que dio a luz en la maternidad y cuando pasaba pedía ayuda desesperadamente un adulto joven, él le ayudó y el momento en que logra ayudarle para que entre a emergencia, se da la vuelta, mira y a pocos metros, casi 7, estaba un efectivo policial y le dispara directamente en la cara. A él le sacan 90 perdigones de su cara y pierde un ojo y tiene también el otro comprometido. Son situaciones que nos dan no hay un caso que no es, sino varios. Hay varios, ¿no es cierto? Hay varios. Y ahí es cuando también, en el tema del informe emitido por la comisión, no nos queda mucho tampoco a cuestionar cuando se habla de 380 testimonios, por ejemplo, que además están documentados, que han sido, ¿no es cierto?, grabados y que pueden volver a ser escuchados para tener una idea clara, porque tampoco la idea nuestra al menos es revictimizar, ¿no? Hay personas que sí han decidido ir a contar su historia, a volverlo a hacer, el caso de la madre de Marco Otto, por ejemplo, ¿no? Digo este tema porque, bueno, ella también ha acudido a los medios y ha sido muy amplia en su mensaje, pero a mí me deja pensando algo cuando yo le digo, doña Imelda, ¿qué espera usted de todo lo que estamos conversando? Y ella me dice que mi hijo no sea visto como un vándalo. Son cosas que a uno, más allá de la investigación técnica que puede hacer, le remueven el corazón, ¿no es cierto? Y sobre la base del enfoque de derechos humanos hay que tomar nota de todos estos pedidos que hacen las víctimas. ¿Cuánto han avanzado ustedes en este trabajo? Es decir, en el trabajo ya efectivo, ¿y cuánto tiempo se van a tomar para presentar un primer insumo ya concreto? A ver, nosotros nos hemos planteado la entrega del informe a finales de marzo. Lo tenemos que hacer rápido, efectivamente. Se nos quedan 2 meses y medio. Nos quedan 2 meses y medio. Estamos planificando, de hecho, la otra semana sesionamos en Guayaquil y en marzo en Cuenca.
Tenemos todo un equipo de trabajo puesto a consideración nuestra por parte de la Defensoría del Pueblo, que estamos trabajando directamente y nos hemos dividido en equipos por parte de cada comisionado toma un equipo y vamos trabajando de esa forma, ¿no? Analizamos testimonios, si tenemos que hacer visitas in situ, hacemos, y vamos profundizando en la información que es, como digo, bastante amplia, que ya tenemos y que nos da una idea bastante clara de lo sucedido. Sin embargo, hay que seguir profundizando. ¿Cuál sería el alcance del informe? Es decir, ¿cuál es el ámbito de acción? ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes? Nosotros vamos a emitir un informe, como le digo, enfocado mucho en esta necesidad de reparación y de la conducción de justicia, de procesos judiciales por parte de las víctimas. Eso es algo que nosotros nos vamos a enfocar. El informe tiene por objeto, si usted quiere, la búsqueda de la verdad, no irnos por las ramas, ¿no? Decir las cosas como tienen que ser dichas con la claridad que esta investigación nos dé y todos los documentos que estamos teniendo en las manos y analizando puedan dar este panorama claro. Pero ese informe podría tener un sesgo, o se puede garantizar imparcialidad absoluta o neutralidad absoluta u objetividad absoluta, le pregunto. A ver, yo creo que sobre la base del enfoque de derechos humanos, lo que muchos llaman sesgo, yo creo que más bien deberíamos llamarlo enfoque de derechos humanos. Quizá no nos guste lo que leamos, en efecto es así, como pasó en el informe último, ¿no es cierto?, de la CIDH. También depende del lugar en donde nos encontremos para que nos guste o no un informe. Lo que yo sí puedo garantizar a la ciudadanía, que es algo que además conversábamos ya, como usted bien refería, el otro año, es que el hacer un análisis de este estilo y enmarcarse en este enfoque de derechos humanos con todo lo que ello conlleva, necesita de técnica, pero también de transparencia. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, no es menos cierto que para nosotros, específicamente los 4 comisionados, el escuchar testimonios de víctimas, el sentarnos con cada una de ellas y ver su realidad, es algo que efectivamente nos motiva a seguir, porque el informe va sobre esa base, el enfoque de derechos humanos, ¿no? ¿El gobierno sigue sin reconocer el número de víctimas? Es decir, ¿hay una diferencia entre las cifras que exhibe el gobierno frente a las cifras de la Defensoría del Pueblo respecto de las víctimas, tanto fatales cuanto heridos o afectados por las manifestaciones de octubre? Sí. Es decir, nosotros, y el día de ayer escuchaba yo también a la ministra, porque es parte de todos nuestros insumos, y para comenzar, hay ciertas, digamos, negaciones, podríamos decir, frente a ciertos hechos que son evidentes o que se ponen, al menos en el informe de la comisión. Entonces, vemos que hay una diferencia, una discrepancia. Nosotros, en principio, arrancamos con las cifras establecidas por la Defensoría del Pueblo, pero eso no quiere decir que durante el trabajo nosotros podamos ver o analizar algunos hechos que pueden ser profundizados y que nos den una cifra a la baja o a la alta. O sea, eso también es parte de nuestro proceso, ¿no? ¿Han ustedes dialogado con la ministra de Gobierno? Todavía no, pero no porque no queramos, Ya. ¿no? Eso sí hay que aclarar. Es porque tenemos tantos insumos que cuando llamemos a las autoridades y ojalá acepten nuestra invitación, efectivamente seamos puntuales y concretos en lo que debamos preguntar, porque ellos ya acudieron. O sea, la ministra fue a la asamblea, ha dado su testimonio, conversó con la CIDH, entonces tampoco vamos a ser recurrentes en una información, vamos a hacerles perder tiempo. La idea es ser concretos y preguntar específicamente cosas que necesitamos para aclarar lo que ya sabemos. Ahora, este informe cuando ya se emite, usted nos dice hasta el 31 de marzo tendrían más o menos la idea de presentar ese informe. Me imagino yo con conclusiones y recomendaciones. Esas recomendaciones no tienen fuerza, digamos, vinculante, no son de cumplimiento obligatorio, ¿o sí? No, no son de cumplimiento obligatorio. Es un pedido que hace el defensor del pueblo, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros emitamos el informe vamos a entregarle al defensor del pueblo y hemos tenido el acuerdo de que tanto comisión como nosotros haremos una entrega a todas las entidades, ¿no? Correspondientes a efectos de pedir, ¿no es cierto?, analicen el informe y tomen en cuenta la recomendación. Lo que sí es cierto es que la comisión, y no podemos, digamos, salirnos de este análisis, se crea justamente para garantizar esa transparencia, porque ha sido muy fácil, ¿no es cierto?, en
2 o 3 mensajes, decir esto no está claro, no es así, analizar otros contextos, bajar el nivel, ¿no?, de responsabilidad que se pueda tener frente a estos hechos. Eso puede darse, pero cuando se tiene un informe sustentado con mucha información, con un análisis, vuelvo a decir, técnico y transparente, entonces quizá la ciudadanía, y eso esperamos, lo tome y lo acoja de la forma en que esperamos, que no es la única verdad, pero sí es un análisis bastante técnico de lo que sucedió. El trabajo a la interna, tomando en cuenta las visiones que tienen cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes seguramente tiene una forma de pensar respecto de lo que pasó en octubre, ¿podría influir en un consenso final para el desarrollo de ese informe? A ver, gratamente los comisionados nos hemos alineado, no le voy a negar, en un principio nos sentamos y, claro, como no teníamos muy claro el panorama, seguramente más tendíamos para un lado o para el otro. Pero lo cierto es que cuando pudimos clarificar, con ayuda además, ¿no es cierto?, intercambiando criterios y conceptos de estos técnicos o expertos internacionales, el tema fue muy claro. Es decir, nos estamos enfocando en un análisis, una investigación sobre la base de la vulneración de derechos humanos, y ahí, aunque el espectro es grande, es amplio, no hay mucho a dónde moverse tampoco. Cuando se violentan o se vulneran derechos humanos, el análisis no es político, no es netamente en vulneración de derechos. Y a eso nos hemos enmarcado. El problema es que esa vulneración de derechos que usted refiere, Sibel, me parece que hoy, en este momento de polarización, tiene diversas valoraciones. La gente, digamos, tiene una visión en un sentido sobre los hechos de octubre y otro segmento de la sociedad una visión distinta. O sea, yo no puedo entender cómo este concepto de vulneración de derechos que debería tenernos a todos opinando de la misma manera, tiene diversas visiones. Para alguna gente está bien, para otra gente está mal. Y al final del día tenemos un nuevo reflejo de la polarización de la sociedad. Porque yo creo que no se alcanza a comprender en realidad este tema, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno debía haber garantizado y debe garantizar una protesta pacífica, debe garantizar, ¿no es cierto?, como derecho la libertad de expresión, efectivamente la reunión pacífica, la participación política de las personas. Esos son, digamos, los derechos que debe garantizar. De ahí que si existe una protesta, ¿no?, las fuerzas del orden efectivamente deben facilitar la protesta, no deben reprimir y peor aún utilizar en forma excesiva el uso de la fuerza o desproporcionado. Más allá de que obviamente hay este uso progresivo de la fuerza, mientras, por ejemplo, si la protesta se desborda, hay estos protocolos que pueden cumplir las fuerzas del orden. Claro, pero son protocolos internacionales también que deben ser manejados de debida forma. O sea, el uso de la fuerza, incluso con armas no letales o poco letales, porque finalmente se puede notar que estas armas que no son letales llegaron a ser letales. Claro. Efectivamente deben ser como de último recurso, porque lo que tiene que hacer es facilitar esta situación, incluso si es que existe, y así lo dice el informe, incluso la CIDH, si es que existen focos violentos, la expertise debe ser tal que deben neutralizar esos focos violentos, apresar o aprender a esa persona y dejar que la protesta continúe. Cuando entendemos este tema, para comenzar, pero además entendemos que la justicia penal ordinaria va a manejar hechos violentos que existieron, ¿no es cierto?, individuales, claro, e incluso colectivos, pero finalmente están ahí, entonces podemos entender también que existe una responsabilidad estatal que debe ser enfrentada y debe ser analizada. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, particularmente yo, y no hablo por la comisión, sino ya en un análisis, en nuestro afán de tener todo el panorama claro. Siento que si la ministra sale y efectivamente no hay ni siquiera un acto de entendimiento, de contrición, si usted quiere, de un hecho violento, porque al final del día no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Existieron víctimas, hay víctimas que han perdido ojos, hay víctimas fatales de esta situación. Y de repente también, y comentando con lo que usted dice, la polarización, se da también cuando notamos este tipo de negación y ni siquiera la posibilidad de aceptar lo que ha sucedido. Es decir, es importante también que nuestras autoridades
tengan receptividad. No se trata de negar por negar las cosas tampoco. Porque haga un ejercicio de autocrítica, ¿no? Exacto, y eso es importante, porque de lo contrario nos vamos a ver en un tiempo abocados a la misma situación, justificado con los mismos criterios que hoy se han esgrimido, que no nos ayudan en nada. Hay, por ejemplo, un episodio que usted debe recordarlo, cuando se anunció y se presentó información oficial por parte de las propias autoridades de detención de 17 personas en el aeropuerto Mariscal Sucre, presentados como venezolanos que ingresaron al país para generar el caos. Hubo actores políticos que señalaron que eran terroristas con armas letales que habían sido encontrados en el aeropuerto. Resulta que en la investigación terminaron siendo taxistas. Así es. Y de los 17 me parece que a 2 les dictaron prisión y a los otros 15 los soltaron. O sea, se me viene solamente, pero sí. de esto no hubo una aclaración, un reconocimiento del error o una disculpa pública por parte de la autoridad. Y ahí voy también, y usted tiene toda la razón. Cuando habla de disculpa pública es un acto de reparación, y es algo que tenemos que analizarlo también como comisión. Esto lo digo antes porque, claro, terminamos, el informe salió ayer, no hemos podido analizarlo en conjunto como comisionados. Pero el día de ayer yo analizaba y decía, si bien las disculpas públicas es un acto simbólico y no es el único, ojo, tampoco hay todo un proceso legal a seguir y la reparación como tal, como parte de ese proceso, no es menos cierto que en esta situación en la que nos encontramos, con la polarización que usted mismo comenta y que con la cual yo coincido, no les hacemos ningún favor a la sociedad cuando no tenemos esta autocrítica y no estamos dispuestos a aceptar ciertas falencias en general. Yo no solamente hablo de las autoridades estatales, que por cierto el informe claramente determina que hablaron, yo he contado, con alrededor de 15 autoridades del Estado, ¿no? No es que el informe se emitió por emitirse, la CIDH no es una ONG, ¿no? Es parte del sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, no podemos quitarle o no podemos hacer lo mismo que en algún momento se vivió y que ya evidenciamos. Yo creo que la diferencia está y la sensatez está en no encontrarle sesgo a un informe que puede ser incluso manejado de otra forma para permitirnos crecer como sociedad. El problema es que, y esto lo vengo sosteniendo desde hace rato, la CIDH es buena, es funcional, es positiva, si es que falla a mi favor o emite un informe que a mí me gusta. La CIDH es mala, no sirve, el sistema interamericano no vale para nada porque el informe que emite no me gusta. Pasó antes, pasa hoy. Y el tema es que los críticos del pasado de la CIDH hoy defienden y avalan sus informes. Y quienes avalaban sus informes hoy critican a la CIDH. ¿Qué punto? Exactamente. Es que el tema es técnico, es decir, si tenemos esta visión que va más allá de lo político, lo que usted dice es cierto, ¿no? Incluso hay que mantener las formas, digo yo. La CIDH, vuelvo a repetir, no es una ONG y no hace su trabajo por hacerlo o para perjudicar al Estado. Las recomendaciones son muy claras, son muy decidoras. Ellos establecen, y no porque hayan estado 3 días aquí, no quiere decir que no han tenido la capacidad de informarse. No es la primera vez que hacen un informe, además. Contaron con el apoyo y la ayuda de la Defensoría del Pueblo. Y, por ejemplo, lo que usted comentaba de estas personas a las cuales también nosotros invitamos a comparecer el lunes, la gran mayoría venezolanos que fueron apresados en el aeropuerto, hemos visto con pesar, ¿no? Dijeron que iban y luego se negaron a asistir por miedo. Y esto es algo que nos está llamando mucho la atención y por eso el día de ayer también nosotros hemos puesto un exhorto, hemos hecho un exhorto dentro de nuestras capacidades, porque hemos notado que las víctimas tienen miedo y han sido de una u otra manera amedrentadas. Y no estamos dando por hecho, porque alguien me preguntaba, bueno, ¿están sopesando esta información? Por supuesto que la estamos sopesando, pero no podemos tampoco simplemente que estas denuncias caigan en saco roto y simplemente dejarlas así, porque están dando una voz de alerta a las víctimas. Podemos establecer, certificar que hay casos de intimidación o de amedrentamiento de gente que pudo haberse visto afectada, pero que hoy se siente intimidada o amedrentada. Tenemos testimonios de ellos. Que nuestra información, o sea, pruebas de cargo y de descargo no es nuestra, digamos, función hacer. Claro. Sí es nuestra función dar oídos a los testimonios, de escuchar muy activamente lo que nos dicen. Entonces, por ejemplo, Yajaira lo ha dicho, lo ha hecho público, pero no es la única, en efecto. Y el miedo se nota. Le vuelvo a comentar, nosotros extendimos una invitación a
las 2 personas que quedan, venezolanas de aquí, que vivieron esta situación en el aeropuerto. Nos dijeron que iban a ir y de repente nos mandaron un mensaje diciendo, ¿saben No, qué? mejor no. Mejor no. No. Entonces, estamos notando que existe miedo. Adicional a eso, y tengo que decirlo, mientras nosotros estábamos el día lunes en audiencia, de repente llegó la policía. Llegó la policía sin estar vestidos de policía, ¿no? Y sin identificarse como tales, luego de hacer ciertas preguntas, a ponerse al servicio nuestro, sin que nosotros lo hayamos pedido tampoco, para las audiencias o las escuchas activas que íbamos a realizar. Bueno, yo creo que es parte del servicio o de su manejo. Sin embargo, el día de ayer otra vez ha regresado la policía a la Defensoría del Pueblo, vestidos igual de civil, preguntando por la comisión y efectivamente sin que nosotros hayamos pedido. Por ejemplo, estas sutilezas, ¿no es cierto?, pueden ser vistas de un lado y del otro, ¿no? De repente están haciendo su trabajo o de repente están mandándonos algún mensaje distinto. Y entonces, frente a esa situación, por eso también va el exhorto cuando decimos nosotros no vamos a, ¿no es cierto?, amedrentarnos y vamos a hacer nuestro trabajo técnicamente como se tiene que hacer. Una última cosa, Rosalía Artiaga sigue siendo parte de la comisión. No, la doctora Artiaga se excusó en razón de que, entiendo, está viajando mucho y está Bueno, ella dando viaja algunas mucho, ¿no? capacidades. Claro. Ajá, unas capacitaciones fuera del país. Pero fue una Entonces, excusa no por alcanzó eso, no por otra cosa. de la carta que envió Ya. es específicamente por eso. Correcto. Doctora, estamos pendientes Muchas del gracias. trabajo. Muchas gracias. A Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos y ahora mismo encabeza la comisión integrada por la Defensoría del Pueblo para analizar los hechos de octubre. Obviamente, hay un punto de inflexión que es este informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que sin duda alguna está en el centro del debate y por cierto la controversia. Gracias a Sibel Martínez, 8:07 en A Primera Hora.